Hablar de la responsabilidad patrimonial en México es hablar de un tema relativamente nuevo. Es un tema que sin duda alguna, a diferencia de lo que sucede en Colombia o a diferencia de lo que sucede en Francia, que nos hablan aproximadamente de 1860 y algo, en México esta construcción es completamente diferente. Es una lógica diferente y parte de una base legislativa. Y voy a explicar por qué se dio de manera legislativa y no con esta gran influencia jurisprudencial como se ha llevado a cabo en los dos países que hoy nos representan. Para empezar, hay que recordar que en México, después de la independencia y hasta la Revolución Mexicana, las bases políticas, sociales que trataron de imponerse en el país fueron muy endebles o prácticamente inexistentes en ocasiones. El sistema político se configuró a base de guerras, a base de imposiciones, cambios de partidos, cambios de ideologías, etcétera, lo que dificultó la configuración de un derecho primero administrativo y después poder crear un derecho de la responsabilidad patrimonial. El primer caso que encontramos de temas de indemnizaciones por parte del Estado a los particulares se da hasta 1917. Esto quiere decir que en 1917 algunas personas que fueron afectadas por la Revolución Mexicana inician juicios contra el Estado por los daños que se le generaron en sus bienes. Algunos de estos juicios prosperaron, otros no, pero finalmente el Estado hizo un convenio con estos particulares para poderles indemnizar, haciendo un acuerdo amigable extrajudicial. Después tenemos que aparece en el Código Civil de 1928, hablo del federal, en el artículo 1927, la primera referencia a una responsabilidad que pudiera ser solidaria en ciertos casos o en otros casos el Estado simplemente entraba a pagar los daños generados por sus propios trabajadores. Pero como menciono, esto es un tema que se dio a nivel federal y no fue hasta 1952 que aparece la ley de depuraciones de créditos, que también era una ley que trataba de mediar o de establecer algunas reglas para poder indemnizar particulares por algunos actos generados por la administración pública. Pero recordemos que en México, este periodo aproximadamente postrevolucionario, hasta aproximadamente el año 2000, se vivió con una ideología única, un partido político único y bajo un esquema social y jurídico único. Por lo tanto, la administración en muchas de las ocasiones se resolvían los casos de la manera como lo hacíamos en la colonia. Acátese, pero no se cumpla. Por lo tanto, las reparaciones que se dieron en este periodo hasta antes del año 2000 fueron muy pocas o prácticamente nulas. Y si a eso agregamos la complicación del sistema federal, donde actualmente los estados deben de alinearse al sistema federal de responsabilidad patrimonial, ha hecho que en la actualidad nos encontremos con un esquema de responsabilidades que han tenido que ser los tribunales que vienen a armonizar esto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al año 2005 o el 31 de diciembre del 2004, se establece por primera vez la ley reglamentaria de la responsabilidad patrimonial del Estado a nivel federal y que viene a ser reglamentaria el artículo antes 113 constitucional, párrafo segundo, que establece o que establecía, porque ahora es el artículo 109, último párrafo, el que establece las bases de la responsabilidad patrimonial. ¿Y cuáles son estas bases? Pues muy sencillo, las bases son de origen civilistas. Recuerdan que hace un momento yo les mencionaba el artículo 1927
del Código Civil Federal de 1928, en la cual establecía previamente a que apareciera o que se redactara en la Constitución esta garantía constitucional del derecho a la indemnización, el Estado respondía cuando sus funcionarios públicos no tuvieran los fondos suficientes para reparar a las víctimas, y lo podría hacer de manera solidaria cuando se trataba de delitos o cuando había temas o actos dolosos. Y sin duda alguna, este esquema permitió que muchas veces el Estado mexicano se extrayera de la justicia aduciendo que no tenía fondos, o que se buscara la responsabilidad vía civil al funcionario público, lo que se conoce como una responsabilidad personal. Hoy en día, y con esto termino mi primera intervención, el marco jurídico mexicano, a partir del artículo 109 constitucional, establece lo siguiente: la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, y en México la única posibilidad, ya avalado por la Suprema Corte de Justicia, es por los actos irregulares del Estado mexicano o de las administraciones públicas en México. Y a partir de esta construcción o de esta introducción constitucional, se emite la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, junto con 32 leyes de responsabilidades patrimoniales que vienen a regular la actividad del Estado, y que hablaré más adelante de cómo ha venido evolucionando la aplicación de estas leyes y cómo han intervenido los órganos jurisdiccionales para crear un camino. Obviamente, cuando yo leí por primera vez antes el 113 constitucional, párrafo segundo, esto del objetivo y directo no era claro, parecía confuso, y había que entrar en detalle al análisis legislativo para entender la esencia de esta redacción. Y evidentemente todo esto parte de los estudios del doctor Álvaro Castro Estrada, quien hace su doctorado en España analizando la responsabilidad patrimonial, y prácticamente la trae a México como un copiar-pegar, y esa es la base que toman los legisladores, sin mucho análisis, sin mucho entendimiento, y con una redacción pues que queda de esa forma, objetiva y directa. Lo objetivo, ya analizando y escudriñando esta forma en que se redactó, significa que ahora el Estado responde de sus actos, es decir, ya no es el funcionario, sino que va a ser la institución en sí misma, el órgano administrativo, el ente estatal que generó el daño. Y lo de directo es que también el Estado paga con sus finanzas públicas y después repite contra el funcionario que generó el daño. Y obviamente se le agrega un candado por la actividad administrativa irregular. Obviamente otros países como España, Colombia, Francia, que utilizan otras nociones, permiten en cierta medida los actos normales o que no son irregulares puedan ser susceptibles de una indemnización. Claro, esto, por ejemplo, España generó otro problema de finanzas públicas, pero en México la condición es solamente por lo irregular del acto. Así se establece la ley, la Constitución, así se establece en la ley federal, en las leyes estatales, esta idea. El problema es que esta redacción es muy vaga y bastante imprecisa en términos de saber cómo vamos a dirigir y cómo vamos a llevar a cabo la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, desde el año 2008 se han venido haciendo esfuerzos por parte de los órganos jurisdiccionales, en particular los tribunales colegiados y las salas de la Suprema Corte de Justicia, para determinar cómo funciona y qué es esto de la responsabilidad patrimonial del Estado en la lógica mexicana. Y hasta el momento, entre tesis aisladas o jurisprudencias, se han emitido 176 decisiones. Parecieran muchos, pero para un tema de responsabilidad patrimonial que surge de una propuesta legislativa, es prácticamente nada. ¿Esto qué quiere decir?
que poco se ha analizado y poco se ha profundizado en cómo analizar y cómo darle un sentido a la responsabilidad patrimonial del Estado. A esto agrego que desde este año que les acabo de mencionar, desde 2008 hasta aproximadamente 2014, los estudios, los análisis y las respuestas que se dieron a través de las tesis o la jurisprudencia fueron prácticamente como telegramas. ¿Esto qué es? Pues simplemente se intervenía para saber qué era el objetivo, qué era lo directo, si el Estado podía intervenir en actos regulares, qué era la irregularidad del acto, etcétera, el procedimiento propio de llevar a cabo una solicitud de indemnización, etcétera. Solamente encontramos por ahí en el año 2013 una tesis aislada muy interesante que lleva por encabezado responsabilidad patrimonial del Estado, su objetivo y fines en relación con la prestación de un servicio público. Esto estoy hablando de marzo del 2013. Y es muy interesante esta tesis aislada porque finalmente los tribunales colegiados, en este caso, establecen ciertos parámetros de cómo entender la responsabilidad patrimonial del Estado. Y el primero de ellos establece que la responsabilidad patrimonial del Estado no es para que el particular obtenga una reparación, en primer término, obvio es, sino el primer término que se establece es que la responsabilidad patrimonial del Estado es un mecanismo, así lo dice, un instrumento que va a mejorar la calidad en la prestación de servicios de las administraciones públicas. Y no solamente esto, lo leo tal y como dice, evidentemente viene la compensación de daños creados por la administración pública, crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes, control del buen funcionamiento de la acción administrativa y demarcación de las conductas administrativas libres de responsabilidad civil. Pero no solamente se conformó el juez con eso, sino que aparte establece o introduce el término de faute de service, o lo que se conoce en derecho francés, o ya lo hablaba el doctor Barreto en Colombia también, lo que es la falla en el servicio por un funcionamiento anormal de un servicio público, por esa falla o deficiencia en la prestación del mismo. Y efectivamente nos dice que la actividad administrativa, lo normal es que sea regular y que debe de cumplir con ciertos estándares de calidad en la prestación de servicios. Como lo menciono, es la única tesis aislada que introduce y que hace un análisis de estos conceptos en relación a la responsabilidad patrimonial del Estado. Luego, el gran problema que se empieza a generar dentro del derecho mexicano es la separación que hace la ley, que nos dice, pues existen daños patrimoniales, daños personales y daños morales. Pero no nos conformamos con eso a nivel legislativo, sino que a los daños morales establecimos un tope de indemnización, lo que también entra a discusión ante los tribunales, porque desde una óptica de derechos humanos no es posible limitar una indemnización por daños morales, porque efectivamente esto es completamente violatorio de derechos humanos, y lo cual ya fue superado. Ahora, otro de los problemas también que existe en esta evolución son los procedimientos que se llevan a cabo de responsabilidad patrimonial. En el litigio que hemos llevado en este tema, no es lo mismo el procedimiento y luego el proceso jurisdiccional que se sigue en materia federal, porque hay una ley especial, un tribunal especial que regula cómo obtener o cómo lograr esa indemnización. Pero si yo me voy a los estados, no es lo mismo estar en el estado de Jalisco, estar en Guanajuato o Nayarit, porque las leyes locales tienen ciertas particularidades. Entre ellas, por ejemplo, a nivel federal es optativo agotar un procedimiento administrativo ante la propia autoridad que generó el daño o ir directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
en algunos estados la ley nos obliga a agotar el procedimiento administrativo y una vez que tenga la resolución, tendré que agotar mi recurso ante el tribunal local, lo que genera que una misma figura pueda convertirse en un dolor de cabeza, llevar o solicitar indemnizaciones de un estado a otro. Además, cabe mencionar que todos los tribunales en el país, bueno, en los que existen, los estados que existen, los tribunales administrativos, tienen una lógica de funcionamiento y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene otra lógica para funcionar. Por lo tanto, en ocasiones nos podemos encontrar que ante una misma situación o una situación muy similar por una autoridad estatal o por una autoridad local o del Estado, podemos encontrarnos ante una negación de indemnización o una sentencia favorable para ser indemnizado. Eso genera pues una vertiente de poca armonización de la responsabilidad patrimonial porque los estados y la federación van a diferentes niveles en la forma de aplicar. Esto sí, con la coincidencia que encontramos en el país, que todos los estados, inclusive por una imposición jurisprudencial, se encuentran obligados a responder por los daños generados por un tema de actos irregulares, sea ante un tribunal o sea ante la propia autoridad administrativa, porque como les digo, es una garantía de derechos humanos que se tiene actualmente. Y para ya terminar la pregunta que se me hace, casos relevantes en el país, ¿sí? Sí existen. Algunos todavía se encuentran en proceso de pago de indemnización. Otros fueron muy sonados, sobre todo en materia fiscal, sobre todo con quiebres de cajas de ahorro, donde el Estado no se le pudo vincular a una reparación del daño. Y lo que cabe decir, o la constante que se ha dado en el derecho administrativo mexicano en materia de responsabilidad, es que el juez ha estado interviniendo en la medida en que la responsabilidad o las indemnizaciones que otorga van en función de salvaguardar las finanzas públicas, pero también en función del daño generado. De hecho, en tribunales locales hemos encontrado que el propio juez dice, oye, pues es que tú estás solicitando, por ejemplo, $1,000 de indemnización, pero el daño no es $1,000, va hasta $1,000,000 y el mismo juez ha entrado a hacer ese tipo de correcciones. Y bueno, ya veremos en la siguiente pregunta, sobre todo en materia de salud, algunos casos que sí han tenido cierta repercusión y que hoy en día pueden ser medios indicativos o tentativos para solventar alguna crisis o algún acto irregular que se pueda generar en materia de salud pública aquí en nuestro país. Gracias, doctora. Bueno, quiero empezar definiendo ciertas cuestiones. Lo voy a hacer lo más abreviado posible por un tema de tiempo. Ya estamos prácticamente fuera. Pero simplemente decir, en el sistema jurídico mexicano, como tenemos una gran diversidad de legislación en materia de posibilidad de indemnización, en ocasiones existe la confusión entre lo que aplica la ley federal y las leyes locales de responsabilidad patrimonial y también la Ley General de Víctimas. Simplemente, y para decirlo de una forma sencilla, la Ley General de Víctimas es la descripción detallada de cómo reclamar lo que se conoce como la reparación integral del daño. Aunque la Ley de Responsabilidad Patrimonial lo menciona, es esta Ley General de Víctimas la que viene a hacer un recorrido sucinto de cómo acceder para obtener una responsabilidad, no solamente por el daño patrimonial. Cabe decir que también hay otras afectaciones, los daños psicológicos, puede ser los familiares, puede ser diversos rubros que hay que verificar esta ley para completarla. Si bien el daño moral, la Ley General de Víctimas está muy enfocada al tema de la dogmática penal, pues también es aplicable a los daños que se generan por responsabilidad patrimonial. Una vez especificado esto,
entro al tema de lo que tiene que ver con el tema de la salud y cómo hoy en día podemos usar esta herramienta. Cabe mencionar que la responsabilidad patrimonial, y eso va a responder a muchas preguntas que nos están haciendo, tiene que ver mucho con la imaginación. Aquí no hay reglas escritas en temas de pruebas, no hay reglas escritas en qué temas se pueden llevar a cabo ante un juez para solicitar una indemnización. Ya lo veíamos con nuestro colega en Colombia, que hasta una piedra que cae de la montaña, sin que el Estado pueda prever esto, pudo ser susceptible de llevarse ante un juez. Todas las opciones caben. Cuando en ocasiones se me hacen este tipo de preguntas, ¿qué puedo llevar responsabilidad? Todo. Y ahí entra el tema médico. Al inicio fue difícil poder responsabilizar las instituciones públicas, porque si se trata de instituciones privadas, que recuerden que en México tiene esta singularidad de que oscilamos entre los sistemas públicos y privados para el tema de atención médica. Al inicio, las instituciones públicas eran muy renuentes a aceptar indemnizaciones, porque ellos decían que tenían sus propios procedimientos para detectar los fallos médicos que se tienen que dar. Esto tenía que ver con una falta de atención médica oportuna, con medicamentos defectuosos u otro tipo de situaciones irregulares que se dieran en estos centros de atención. Lo que fue haciendo el juez es ir acotando esta responsabilidad hacia estos organismos, y hoy en día cualquier organismo público es susceptible de ser llevado ante un juez bajo la ley de responsabilidad patrimonial y solicitar la indemnización. Trátese de negligencias médicas, trátese de aplicación de la lex artis o las prácticas médicas que no fueron adecuadas, o cualquier otra situación que se presente en este tipo de centros o hospitales públicos. Ahora, cabe recordar que la Ley General de Salud, en su artículo 77 bis, establece la universalidad del servicio de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los mexicanos debemos de tener protección médica, porque esto es un derecho constitucional establecido en el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, el protocolo denominado de San Salvador del 88 y ratificado por México, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no es para el Estado algo que pueda hacer o no pueda hacer, sino que hay una obligación por parte del Estado mexicano de llevar a cabo, de proporcionar estos servicios de salud con los estándares adecuados y altos, que ya lo repetían las tesis jurisprudenciales, que así es como se debe de llevar estos servicios de salud. Claro, esto es lo que dice la ley, esto es lo que viene diciendo el juez, pero ¿qué pasa con la realidad mexicana? Y con esta intervención termino. La realidad mexicana es muy compleja. Evidentemente, el acceso universal a la salud en México todavía es un sueño para muchos mexicanos. Todavía el negocio de la salud sigue teniendo una preeminencia en el orden social mexicano, y evidentemente ahora con el tema de la pandemia esto se ha vuelto muy difícil de desarrollar desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque evidentemente si bien nosotros ante la pandemia tomamos las medidas sabiendo lo que ya se venía dando por la situación que sucedió en China, Italia, Francia, España y otros países, el gobierno en sus decretos dejó de ver, o por lo menos entrevé, muchos defectos jurídicos. ¿Cuáles son esos? Pues que evidentemente no fue claro en cómo se iba a dar este acceso a la salud para aquellas personas infectadas. No fue muy claro en el tema laboral, dejó la puerta muy entreabierta y a muchas interpretaciones. Y en base a sus decretos no ha mejorado nada, y por lo tanto no se ha establecido exactamente qué protocolos, qué seguimientos y cómo van a actuar los hospitales públicos ante la pandemia. Lo que sí cabe mencionar, y esto es un aspecto, como les decía al inicio de esta intervención, la responsabilidad patrimonial es mucho de imaginación. Podemos prever que hay una deficiencia en la atención o el servicio prestado en el hospital público. Estamos hablando de un acto irregular.
susceptible de llevarlo, claro, comprobando el nexo causal y que se lleva a cabo ese daño entre el paciente y la institución pública, sí puede ser susceptible de un reclamo de indemnización. Suponiendo que el hospital público nos dice que ya no tiene espacio para nosotros y que nos regresa a nuestra casa y que en ese regreso podamos agravarnos o inclusive fallecer y que en esa grabación tuvimos que hacer gastos o nuestros familiares gastos por el tema de los funerales, podemos prever que sí se pudiera dar hasta cierto punto una indemnización por la irregularidad. ¿Por qué? Pues porque no es normal que si la ley de salud obliga a las instituciones a tener esta prestación de salud, me regresen a mi casa para seguir con mi enfermedad. Obvio, ahí se antepone también este concepto de la fuerza mayor. Habría que ver hasta qué punto el juez, porque finalmente es el juez el que va a tener la última palabra, protege las finanzas públicas y el actuar del Estado, o se decanta por proteger el derecho humano a la salud de los ciudadanos mexicanos. Y con esto termino. Cabe mencionar que también hay una complejidad porque hay sistemas estatales de salud que deben alinearse con esta Ley General de Salud, pero como saben, los estados, y lo vuelvo a decir, vamos a diferentes velocidades. Por lo tanto, a lo mejor no es lo mismo recibir atención en una capital de un estado como Guadalajara o Guanajuato, que recibirla en otro estado, en otra capital de estado, como puede ser en Chiapas o en Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez o Oaxaca, e inclusive al interior de los propios estados, en las poblaciones más pequeñas, sabemos que el propio sistema de salud estatal puede ser deficiente o inexistente. Y ahí también se abre la puerta al ciudadano para reclamo de indemnizaciones, de nuevo, teniendo este control de que se generó un daño, de que hay un nexo causal y que sea responsable una institución médica. Por lo tanto, sí se pueden abrir las vías. Ahora, el ciudadano tiene la última palabra de intentarlo. Yo desde aquí los animo a intentar este tipo de acciones, porque solamente así podremos obligar al Estado a dar un servicio de calidad, porque cuando golpeamos sus finanzas es cuando el Estado en verdad, y ya lo decía nuestro colega Alejandro Barreto, es cuando el Estado se pone a hacer un análisis de dónde están los pagos de indemnizaciones más fuertes y qué áreas hay que corregir. Finalmente, la experiencia que me dejó vivir en Francia y del derecho francés es que en la prevención se puede ahorrar mucho presupuesto y no tener que entrar, como se llama coloquialmente, a apagar fuegos, a tener que pagar indemnizaciones por actividades irregulares que muchas veces tienen que ver con la ineficiencia, la incompetencia y la improvisación de funcionarios públicos, que es la última crítica que hago al sistema mexicano. Mientras que no profesionalicemos nuestra función pública y tener funcionarios con exámenes, con los títulos correspondientes y los conocimientos necesarios para ingresar a la función pública, hasta ese momento seguiremos teniendo fallas por la improvisación que se da en el cambio de la función pública cada 6, cada 4 o cada 3 años en el sistema político mexicano.